Y hemos hablado de la gestión 5.0, hemos hablado de personas y talentos antes, y ahora vamos a por la segunda de esas palancas de las que hablábamos. Vamos a hablar de innovación y tecnología, algo que lógicamente está integrado en todas las acciones cotidianas. Pero ¿estamos realmente preparados para aprovechar todas y cada una de las oportunidades que nos brinda la tecnología? Pues a esta y otras preguntas van a contestar los siguientes ponentes, porque tenemos dos emprendedores cuya trayectoria ha estado marcada por la innovación. Y los voy a presentar. Nos acompañan Jacobo Pablos, el CEO de Focum Analytics. Bienvenido. ¿Qué tal? Y Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador y CEO de Awara y de Liux. Bienvenido. Y va a moderar este bloque Marta Lavata, ella es directora general de Barcelona de Serveis Municipals y vicepresidenta de Club Excelencia en Gestión. Un aplauso para los tres. Bienvenidos. Adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, tengo el honor de presentar este ratito y de compartirlo con estos dos empresarios que cuando los conocí me sorprendió de ambos que ninguno de los dos son tecnólogos. Nos pidieron que habláramos de innovación y tecnología y Jacobo es financiero y Antonio es arquitecto y me pareció muy elocuente, ¿no? La tecnología tiene contexto social y la transformación digital tiene contexto social y contexto cultural, ¿no? La cuarta revolución industrial a la que estamos asistiendo desde los años 80, ¿no? Empezamos con el MS2 y luego con el Windows, que nos ayudó a todos, sobre todo en las corporaciones, a tener acceso a la tecnología y empezar a cambiar el back office. En los años 90 con Internet y en los años 2000 con los teléfonos móviles, esa tecnología llegó al público en general y nos permitió tener procesos de participación. Y ahora estamos en un momento de evolución exponencial donde no solamente están conectadas las personas, hoy en el mundo ya existen el doble de móviles que de personas y de las 5 concentraciones más grandes de humanos en el mundo, la cuarta y la quinta son la India y China y las 3 primeras tienen un único presidente no votado democráticamente, que son Facebook, Instagram y WhatsApp. Ese es nuestro contexto social. Y ahora ya no solo estamos conectadas las personas, sino que están conectadas las cosas, los sensores. Y ese salto exponencial con el 5G nos ha permitido la generación de grandes volúmenes de datos que nos abren miles de oportunidades para seguir evolucionando en nuestra manera de relacionarnos, en transformar nuestras compañías también en el back office, en el front office, pero también de transformar incluso nuestros modelos de negocio, ¿no? Y en este momento, que esto coincide con el cambio climático, en Europa coincide también con un enorme reto demográfico, porque estamos presenciando una inversión de la pirámide demográfica. Se calcula que en los próximos 20 años solo tendremos un 30% de la población menor de 30 años en Europa, donde en el mundo y en especial en Europa el 70%, entre el 70 y el 80% de la población mundial se va a concentrar en grandes regiones metropolitanas, que además vamos a competir globalmente por el talento. Y la tecnología no solamente ha cambiado nuestra manera de consumir bienes y servicios, sino que también ha cambiado la propia dimensión del tiempo y del espacio, ¿no? El tiempo invertido para ir a trabajar, que antes era tiempo gastado, ahora lo podemos utilizar para hacer una call o para ver una serie y por lo tanto ha cambiado el tiempo y el espacio. Y por eso el foro de este año está focalizado en esa gestión de la transformación hacia la gestión 5.0, ¿no? Porque en este contexto de grandes escalas, de grandes velocidades y de muchos desafíos globales,
la tecnología es una pieza fundamental y el liderazgo lo es más que nunca. El liderazgo siempre ha sido relevante en las grandes corporaciones y en la escuela de vecinos. Las personas marcan siempre la diferencia y el liderazgo marca siempre la diferencia. Y por eso a mí me encantó, cuando conocí a Jacobo y a Antonio, ver que no eran tecnólogos, que son líderes, son gestores del cambio. Jacobo, ya lo veréis, ¿no? Tiene una compañía que ayuda a las compañías a desarrollar la transformación digital a través de su conocimiento y su desarrollo de la inteligencia artificial. Y Antonio tiene una compañía, una startup, que están empezando a producir vehículos eléctricos con materiales sostenibles a través también, no solo de la inteligencia artificial, sino de la impresión 3D. Por lo tanto, ya veis, ¿no?, que son dos empresarios que están comprometidos con el cambio, con visión 360 grados en ese contexto social. Y me pareció que además eran optimistas. Así que nada, ahora les vamos a dejar un ratito a cada uno para que nos expliquen su visión y luego compartiremos algunas preguntas. Muchísimas gracias a los dos. Jacobo, si... Muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Jacobo Pablos, soy uno de los fundadores de la compañía de inteligencia artificial Focus Analytics. Y bueno, lo primero, muchísimas gracias al Club de Excelencia por la invitación. La verdad, abrumado con los profesionales que estáis aquí, con los ponentes, y muchas gracias, Ignacio, por la invitación, Susana, Rafa, Infante y, por supuesto, Marta, por la moderación. El objetivo de mi charla se va a centrar en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar la gestión del futuro, que se denomina 5.0, ¿no? Pero sobre todo con una mirada teniendo en cuenta los recientes cambios que estamos viendo, algunos de ellos muy relevantes, en esta tecnología. Bueno, en primer lugar, un pequeño viaje sobre la evolución de los últimos más o menos 10 años de la inteligencia artificial para contextualizar. Yo soy un poco pesado, los que me conocen, me gusta mucho contextualizar las cosas. ¿De dónde venimos? Desierto. Hasta 2018 realmente había mucha gente tratando de explorar rutas para encontrar cómo explotar, cómo hacer útil esta tecnología. Empezaron a aparecer prometedores aplicaciones útiles de esta tecnología. Principalmente en dato tabular, o sea, en dato en una tabla. Lo más socorrido es el Excel, tablas SQL, pero la realidad es que, muy a nuestro pesar también, muy pocas compañías, sobre todo pymes, utilizaban realmente esta tecnología. En el segundo periodo, de 2018 al cuarto trimestre del 2022, bueno, empezamos a ver algunos oasis. Es el boom de lo que se ha llamado aprendizaje por transferencia y empiezan a aparecer primeros algoritmos de verdad robustos, sobre todo en visión artificial y en procesamiento de lenguaje natural, que ahora está muy de moda, ¿no? Perdonadme, que estoy aquí un poco en medio. Y bueno, ilustro un poco la foto del estado del arte del procesamiento de lenguaje natural en este periodo, que era, bueno, pues bastante poca ciencia ficción. Y la realidad es que en este periodo se empiezan a generalizar proyectos, algunos de ellos relevantes, en compañías ya de pequeño y medio tamaño utilizando esta tecnología. Y bueno, ¿dónde estamos? Pues, bueno, como a veces pasan las cosas, ¿no? De repente llegamos al oasis y no tenemos un oasis donde hay un camello bebiendo, sino es un oasis de última generación, ¿no? ¿Y cuál es mi opinión? Creo que estamos absolutamente en un nuevo paradigma, donde el poder de la computación y esto que se llama, antes redes neuronales no lo podíamos decir, pero ahora, como lo escucho tanto, pues ya doy por hecho que todo el mundo sabe lo que significa. Yo todavía no lo sé muy bien. El poder de la computación y las redes neuronales están prevaleciendo a lo que históricamente empujaba el estado del arte, que eran los equipos de investigación, las universidades principalmente, que eran los que evolucionaban el estado del arte. Y esto es algo que para mí es absolutamente un cambio de paradigma, ¿no? Bueno, y estamos ante una guerra. Tristemente, la de Ucrania es la que llena las pantallas, pero aquí estamos en una guerra también de release, ¿no? Donde está habiendo muchas compañías que están sacando un montón de algoritmos, Meta, Midjourney, Google, etcétera. Y bueno, la más famosa, sin duda,
OpenAI con su herramienta ChatGPT. Bueno, aquí mi conclusión. Yo creo que, por lo menos nosotros, y creo que es algo bastante transversal en empresas del sector, no sabemos muy bien cuál es la evolución técnica y el potencial de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Pero bueno, la realidad es que herramientas como ChatGPT pues, están puestas en cuarentena en Italia. Ayer leía que BVA, que Telefónica, que Red Eléctrica las estaba prohibiendo, limitando su uso. Y como cierre un poco de este primer bloque, mi primera quizás sugerencia al mundo de la empresa, ¿no? El no depender de herramientas que están muy alejadas de tu control. Al final, estas son herramientas muy potentes, pero que si mañana se paralizan, la regulación dice que no las puedes usar, pues directamente tu modelo de negocio y tu cuenta de resultados puede sufrir mucho, ¿no? Con lo cual, mi sugerencia aquí es el modelo híbrido. Yo creo que al final yo soy una persona que me gusta el mundo gris, ni el 0 ni el 1, ni el blanco ni el negro. Modelos híbridos, equipos internos en las compañías con capacidad mayor o menor de entendimiento del subyacente y unido a empresas, proveedores, herramientas que te permitan influir en ellas, que te permitan interpretar qué está pasando detrás de ese algoritmo y que se adapte sobre todo a las necesidades de tu compañía, que hoy es una y mañana puede ser una pequeña diferencia y que puedas influir en ese cambio, ¿no? Que obviamente con herramientas como ChatGPT es imposible, ¿no? Bueno, como segundo bloque, el mundo de las APIs, bueno, ¿qué estamos viendo, ¿no? Ahora mismo todas las compañías dependen del software, pero es imposible para casi todas las tareas, algunas peregrinas, pero no es posible tener infinitos programas, ni tampoco se puede tener un programa que sea maravilloso y que te lo solucione todo. Por lo tanto, bueno, pues, la clave, a mi juicio, es poder elegir, dentro de tu core de la compañía, poder elegir alguno o algunos programas a los cuales les puedas integrar lo más rápido posible, idealmente, funcionalidades que te permitan tener una ventaja competitiva, poder estar en la vanguardia, poder no quedarte atrás, ¿no? Y ahí es donde entra el valor de las APIs, que no deja de ser un programa de comunicación entre dos aplicaciones que intercambian información y funcionalidad. Es algo bastante sencillo y algo que lleva muchísimo tiempo, pero que en inteligencia artificial y teniendo en cuenta la coyuntura actual, a mi juicio, es especialmente relevante. Brevemente, contar un poco qué te aporta esto de las APIs. Lo primero es que se centran en el problema. Nosotros siempre decimos que el 80% de la solución es formular bien el problema. Creo que no lo decían en el cole, pero bueno, creo que dedicamos demasiado tiempo a estas palabras, algunas de ellas vacías, y lo importante es, ¿esto para qué sirve, no? Pues las APIs te permiten solucionar el problema, luego ya lo pintas del color que quieras, ¿no? Y hay una diversidad, y hay un glosario, y hay muchos proveedores, muchas herramientas que te pueden proporcionar este tipo de soluciones. Lo segundo, son muy fáciles de integrar, muy fáciles de eliminar, que esto, recordemos, el mundo, digamos, SAP, ¿no? Pues al final te casas con alguien, IBM, te casas con alguien y ¿cómo dejas de vivir con ellos, ¿no? Y luego trasladas al mercado, al proveedor, al que sea el mejor, esas actualizaciones, esa mejora continua, porque los que estamos corriendo la banda lo que queremos es tener el mejor producto y proporcionárselo al cliente. Por lo tanto, si sale otro que lo hace mejor, pues te vas con el otro y no pasa nada. Y aquí la figura del time to market, yo la repito mucho, es nuestra realidad social, de nuestros hijos, de mis hijos, que parece que no, yo les prohíbo, si ven una película la acabas, los pobres ahí se quedan dormidos, digo, no, lo que se empieza se acaba, y si ves una película la acabas, y de ahí no te mueves, y si no, no hay película, ¿no? Bueno, pues creo que estamos en el mundo de la inmediatez y ese time to market es fundamental. El poder en un corto plazo, idealmente con el precio lo más económico posible, y además, si puede ser asociado a un consumo, que es lo que te proporcionan muchas de las APIs, pues creo que es un ingrediente muy interesante para la situación y la coyuntura actual. Y por último, y nada menor, esta un poco, yo diría que es una palabrota de transformación digital, porque yo creo que significa tantas cosas,
ha creado un impacto en los equipos de IT. No tenían nunca un minuto, ahora tienen pues, minutos negativos o días negativos, ¿no? Con lo cual, las APIs también lo que hacen es minimizar la implicación de los equipos de IT. Son felices cuando les dices, no, yo no tengo una herramienta con permisos que me tengo que enganchar en tu SAP, que se dicen, no la quiero. Esto minimiza y, además, otra cosa muy importante, mañana abres 17 países, ¿no? Aquí está Tomás Pascual, ¿no? Dice, quiero este producto y lo quiero vender en 24 países. Bueno, pues, ¿cómo haces eso? Dentro de una compañía es una complejidad técnica muy importante. El que está corriendo va a matar por intentar conseguir que tú puedas usar su herramienta, no en 24, en 48 países. Y bueno, al final, como cierre de este bloque, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Porque la inteligencia artificial y todas estas palabras a tope con ellas, pero ¿esto para qué sirve, ¿no? Y he traído aquí dos bloques, uno aplicaciones empresariales. He traído de escoger a lo mejor algunos ejemplos de aplicaciones un poco más singulares, que no sean las típicas que se suelen escuchar. Espero que os resulten interesantes. La primera, el sector financiero. Bueno, pues es una herramienta para el control de la comercialización de productos de inversión según la normativa MiFID. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues intentar que a la gente que no es experta en esto, pues la tomen el pelo, ¿no? Hay una regulación bastante potente al respecto y los equipos de cumplimiento tienen que velar por ella. Y los equipos de cumplimiento son mínimos, ¿no? Bueno, pues esta herramienta está compuesta de dos APIs. Una primera, que es una API de audio, que te permite hacer una transcripción del 100% de las llamadas de agentes a clientes, entre agentes y clientes, de transcripción de llamadas a texto, y luego una API de texto que te permite hacer una clasificación de esos textos en un scoring de mayor a menor riesgo MiFID, para que los equipos de cumplimiento, que tienen muy poquito tiempo, puedan centrarse en escuchar las llamadas que teóricamente tienen mayor riesgo de no cumplir la normativa. Una segunda en seguros, para la concesión de seguros online de dispositivos. Todo el mundo queremos vender cosas sin que nadie trabaje, ¿no? Sin que nadie interactúe. Bueno, pues esto es una herramienta, son dos APIs también. Tengo muy poco tiempo, con lo cual perdonadme la imprecisión o la poca descripción. Una API de visión que te permite identificar de manera automática las anomalías en el dispositivo y si no las tiene, se detona un evento y se concede el seguro de manera automática y el contrato le llega al cliente y le llega a la compañía. Y luego la gestión del siniestro, que es una API de texto que permite hacer una conciliación entre la fecha de factura y los datos del seguro para ver si procede o no la indemnización. Bueno, y el tercer ejemplo, en el mundo de la energía. Bueno, pues el mundo en España, sobre todo parques eólicos y fotovoltaicos, bueno, pues esto es una herramienta que te permite extraer de manera automática todos los datos clave relacionados con parques eólicos y fotovoltaicos que están en los boletines oficiales, tanto el del Estado como el de las comunidades autónomas como los municipales. Un boletín, os digo, es una de las cosas más hostiles de leer, con lo cual cualquier necesidad o minimizar en la lectura de este tipo de documentos son siempre bienvenidas. Y esto es oro para las compañías energéticas porque les permite poder tomar decisiones, ver a nivel nacional cómo se están moviendo todos los parques y la evolución de todos los parques en tiempo real, ¿no? Y en segundo lugar, este es desde el punto de vista de aplicación empresarial y lo que nos ocupa, ¿no? ¿Cuáles son los retos, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a potenciar la gestión del futuro? Diría que 4 bloques y alguna aplicación. No tengo mucho tiempo, voy a ir rápido. Humanidad y diversidad. Por ejemplo, herramientas para inclusión, herramientas de reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos, tema de traducción. Leí ayer que la mayor causa de muerte no natural en España, y antes lo comentaba Vicente en el desayuno también, son suicidios. Es tremendo, son 90 veces más que los casos de violencia de género, que de verdad que todos creo que compartimos que hay que ayudarlos, pero ¿cuánto dinero hay para eso y cuánto poco hay para lo otro, ¿no? Y es 90 veces más y 3 veces más que los accidentes de tráfico, ¿no? Pues tener una herramienta que te permita monitorear la salud mental de tus empleados, temas de, no cosas quizá que correlen con suicidios afortunadamente, pero temas de estrés, temas de depresión, etcétera, pues eso, la inteligencia artificial, ya hay herramientas que te lo permiten.
Segundo, la colaboración. El mundo ha cambiado, luego hablaremos sobre la colaboración público-privada, herramientas que te permiten etiquetar y clasificar todo tu contenido, ¿no? Pascual, ¿no? Todos sus proveedores, ¿no? Pues, oye, yo no te voy a contar los ingredientes de no sé qué, no sé cuánto. Yo me creo clasifico y etiqueto mi contenido y cualquiera que quiera preguntar sobre él puede acceder a ese conocimiento. Sostenibilidad. Optimización de la cadena de suministro, planificación de la demanda, optimización de rutas, gestión de inventarios. Todo esto tiene un impacto directo en sostenibilidad y en cuenta de resultados. Y, por último, aprendizaje continuo. Bueno, es tratar de llevar la esencia del algoritmo a las organizaciones, ¿no? Quizá diría, por poner un ejemplo, los chatbots, ¿no? El poder crear herramientas, entrenar de alguna manera modelos de lenguaje tipo ChatGPT, ¿no? Crear pequeños ChatGPT con el contenido de tu departamento, de tu área, de tu compañía en su conjunto y que cualquier empleado, cualquier proveedor, cualquier cliente pueda interactuar con ese contenido, pueda hacer preguntas a ese contenido y le respondan, eso tiene un impacto directo en horas hombre. Y, obviamente, también engagement de todos los que interactúen con ese chatbot. Y, por último, las áreas clave. 4. Los retos del futuro de la inteligencia artificial. La ética. Creo que hay muchos retos aquí, pero diría el uso ético de los algoritmos, de los datos que entrenas algoritmos, la interpretabilidad de los datos, la interpretabilidad de los algoritmos, perdonadme que ya estoy tratando de ir un poco rápido, todo lo que es la seguridad y privacidad, herramientas de inteligencia artificial para tratar de minimizar los riesgos asociados con la seguridad. Y, por último, el marco regulatorio. Para mi opinión, este es el marco regulatorio hoy de la inteligencia artificial. Creo que es muy cercano a ninguno. Y deciros, ahora como reflexión, ¿no? El CEO de OpenAI está, creo, de roadshow por el mundo, hablando sobre la regulación de la inteligencia artificial. No puedo estar más de acuerdo, pero él ha hecho una herramienta que es la mejor a día de hoy del mundo con 0 regulación. No sé, hay que preguntarse por qué ahora quiere regulación cuando su herramienta es la mejor del mercado. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Jacobo, sí. Ahí, Antonio, perdona. Voy a poner en un lado. Antonio tiene una perspectiva un poquito distinta y es que él es un empresario que está produciendo un producto nuevo, ¿no? Así que, si nos cuentas tu experiencia. Sí, pues nada, muchísimas gracias. Voy a ir muy rápido, pero gracias a todos por la organización, a Marta, a Jacobo. Básicamente, yo os voy a contar en 5 minutos lo que gente muy básica y muy pringada a veces, con bueno, pues ideas un poco descerebradas, pero con mucho propósito y con mucho esfuerzo y mucha pasión, pues puede hacer, ¿no? Pero desde un planteamiento como muy básico y con recursos muy básicos también. Aguara es un proyecto que empezamos en 2014 y básicamente la idea inicial es, yo tuve la suerte de estar viajando durante toda la carrera y estar implicado en distintos proyectos de cooperación en Perú, Camboya, Etiopía, Burkina Faso, en distintos países, y la conclusión que sacas cuando estás en los lugares más pobres del planeta es que la falta de agua es la pobreza mayor que existe. La falta de agua afecta a 700 millones de personas en todo el planeta. Las enfermedades derivadas del consumo de agua sucia son la primera causa de mortalidad y de mortalidad infantil en el mundo, y realmente, si lo analizamos fríamente, es la primera pobreza material del mundo a día de hoy para la humanidad. Entonces, bueno, después de haber conocido esta realidad, pues tuvimos una idea loca que era montar una empresa social, es decir, una organización que se dedicara a generar ingresos como una empresa, vendiendo un producto o un servicio, pero que fuera sin ánimo de lucro, o sea, que todo el beneficio lo reinvirtiera en proyectos de acceso a agua potable en países en vías de desarrollo. Y como queríamos que nuestro impacto fuera a través del agua, pues el producto que decidimos vender fue agua. ¿Qué tipo de proyectos que hacemos? Pues proyectos de acceso a agua muy básicos, infraestructuras muy básicas, en comunidades muy rurales y muy remotas y muy pobres de países en vías de desarrollo. Pozos, sistemas de captación de agua de lluvia, canalizaciones de agua, etc. Con socios locales, siempre apoyándonos en la comunidad local y, bueno, pues a través de un producto que vendemos que... A ver, perdonadme, ahora.
que inicialmente fue una marca de agua y ahora pues estamos empezando a diversificar con agua con gas, zumos y tal, pues cada vez para generar más impacto, ¿no? La idea de tú bebes agua y ayudas a que otras personas tengan agua en otro lugar del mundo. Además, tenemos mucho cariño a Pascual también, porque fueron nuestro primer gran distribuidor y nos han ido un montón y les tenemos un cariño terrible. Así que, Tomás, muchas gracias. Bueno, fuimos la primera marca. La reflexión que tuvimos también fue, oye, no podemos intentar generar un impacto social en unos países del mundo, en Camboya, en Etiopía, en Burkina Faso, cargándonos el planeta en España, ¿no? Entonces, en 2014 empezamos con un proyecto de innovación muy básico, unos chavales de 23 años recién salidos de la carrera, para hacer la primera botella de plástico reciclado del mundo. Lo conseguimos en septiembre de 2016, aunque 3 meses antes se nos adelantaron unos hawaianos, con lo cual fuimos la primera marca de bebidas que hacía botellas de plástico reciclado en Europa. Y ya digo, esto fue pues, por decir, oye, pues esto hay que hacerlo así, ¿no? Y nos parecía que tenía todo el sentido. Luego las cosas cuestan, pero cuando eres un ingenuo y tienes 23 años y no sabes lo que cuesta nada en esta vida, pues te parece que todo es fácil, con lo cual te metes en líos y alguna acaba saliendo, que eso es lo bueno. A día de hoy, en todo este tiempo hemos terminado 140 proyectos en 22 países que están llevando agua a más de 100.000 personas. Y bueno, pues nuestro mapa mundi de impacto, pues sobre todo veis países africanos, también algún país en Asia, Camboya, India, algún país en América. Y hemos reciclado más de 20 millones de botellas de plástico hasta la fecha. Realmente todo el plástico que hemos usado para el soplado de nuestras botellas pues es plástico reciclado. Y bueno, pues ya cogiendo carrerilla, yo al final en la pandemia pues empecé a darme cuenta de que igual teníamos que cerrar Aguara. Estuvimos a punto, de hecho, porque el 90% de nuestras ventas venían del sector hostelero, con lo cual con el cierre de la hostelería perdimos el 90% de las ventas en 2 semanas y nos costó mucho recuperarnos. Y bueno, pues llegó un momento que dije, oye, ¿y si tengo que cerrar Aguara, qué hago, no? Yo no sirvo para gran cosa en una empresa, no soy experto en marketing, ni en finanzas, ni en ventas, no voy a valer para mucho ahí fuera, con lo cual tendré que montar algo de cero, que es lo único que más o menos he aprendido a hacer, ¿no? Así que empecé a darle vueltas a un proyecto para hacer movilidad sostenible y bueno, pues empecé a pensar que los coches eléctricos están muy bien, pero electrificar un coche no es suficiente y que hay que intentar hacer un coche sostenible en un sentido mucho más amplio. Con lo cual se me ocurrió la idea de intentar hacer el coche más sostenible del mundo. Y bueno, pues otra vez, pues, sin tener ni idea de este sector, con muy poca capacidad, sin mucha capacidad financiera, ¿no? Y bueno, pues me busqué un socio que es un tipo espectacular, David Sancho, que ha hecho coches antes, barcos. En España hay un talento brutal. En cuanto quieres encontrar a alguien guay que esté haciendo algo guay, con que preguntes a 2 o 3 a tu alrededor, acabas dando con alguien, ¿no? Y bueno, nos hemos dedicado durante 2022 a desarrollar un material y un proceso de fabricación para sustituir toda la chapa metálica de un coche, del chasis y de la carrocería, por un biocomposite, que es un material, básicamente se basa en lino y en una resina recuperable. Es un composite como una fibra de carbono, lo que pasa es que basada en materia natural. Y bueno, pues lo hemos validado con la Universidad de Valencia y somos capaces de tener propiedades muy similares a las de los materiales tradicionales en automoción para choque, resistencia mecánica, etcétera, con un coste muy parecido, con un 30% menos de peso y con un 50% menos de huella de CO2 en el proceso. Hemos desarrollado pues, una arquitectura de vehículo completa con baterías modulares que se extraen para que cuando la batería se quede obsoleta la puedas actualizar y no tener un coche obsoleto, para dar una segunda vida a la batería fácilmente, para tener un swap de batería para un car sharing in situ y que no tengas que irte a cargar el coche a una estación. Y luego hemos trabajado mucho en impresión 3D para hacer moldes de producción con impresión 3D. Los moldes es lo más caro, los tienes que hacer de acero, son gigantes, cuestan mucho, llevan mucho tiempo, son muy pesados, requieren mucha energía. Y aquí, pues, con impresión 3D hacemos moldes de termoplásticos en lugar de hacerlos con acero, que nos permiten, en lugar de hacer millones de ciclos, nos permite hacer decenas de miles de ciclos de producción, pero para nosotros es más que suficiente porque no vamos a hacer millones de coches, por lo menos a corto plazo. Y esto tiene mucho sentido para nosotros. Hemos hecho un primer coche, el Liux Animal, un compacto, 5 plazas, 4 puertas, 240 caballos, aceleración de 0 a 100 en 5 segundos, entero ya con un monocasco y con una carrocería de fibra de lino. Y lo hemos testeado, lo hemos puteado por todas partes, le hemos hecho todo tipo de perrerías y bueno, es un coche totalmente funcional que ha sido la base de todo nuestro desarrollo tecnológico y el prototipado de toda esta tecnología. Y ahora estamos
lanzando nuestro Linux Gecko, que vamos a industrializar, y la idea es que, bueno, pues tenemos que montar una fábrica, que estamos en ello, para empezar a fabricar este cochecillo, que es un coche muy ligero, 550 kilos, una eficiencia energética bestial, porque con la mitad de peso que un Smart pues somos capaces de hacer más del doble de kilómetros con la misma cantidad de batería, y con una huella de CO2 ridícula en comparación con cualquier solución que haya ahora en el mercado, y además a un coste bastante razonable. No lo digo todavía porque no lo hemos publicado, pero bueno, que va a molar bastante. Así que ya me callo. Gracias. Yo os iba viendo las caras y he visto que os ha pasado un poco lo que me pasó a mí cuando les conocí, ¿no? Después de haberles escuchado, yo creo que podemos sacar 4 primeras conclusiones. La primera es que la tecnología ya está ahí, que está disponible. La segunda es que las personas marcan la diferencia y que la innovación no se tracciona desde la tecnología, sino que se tracciona desde el propósito. Y que el liderazgo tiene que ver también con la tecnología y con la innovación, siempre con los valores, ¿no? Que al final es lo que nos moviliza. Yo os veía cómo vibrabais, cómo hacíais que sí con la cabeza, y lo que os ha conectado no es la tecnología ni el conocimiento experto técnico, sino que ha sido el alma, ¿no? que nos han transmitido. Y luego otra cosa que también me gustó mucho y que enlaza con la primera pregunta que os quiero lanzar, y es vuestro optimismo. Yo cuando hablé con vosotros me trasladasteis optimismo ante el desafío desde las grandes compañías de gestionar esta transición, ¿no? Antes hablábamos en la mesa anterior, que me ha encantado, de que al final lo que marca la diferencia en las compañías siempre es el talento, pero vamos además a talentos muy complejos que requieren estar muy conectados con el propósito, y a veces hablamos de la captación y la retención del talento nuevo. Pero, ¿qué haremos con el talento que ya tenemos disponible en las compañías, que son la experiencia, los que conocen los modelos de negocio que tenemos? ¿Cómo haremos para gestionar y liderar esta transición de esta cuarta revolución industrial sin que haya pérdidas de puestos de trabajo y convirtiendo esta revolución también en una oportunidad para la gente que está hoy en nuestro mercado laboral? Te la deja votando, ¿eh? No, yo de fondo creo que es una cuestión de actitud, ¿no? O sea, a mí hay una cosa que, para empezar, somos optimistas porque para emprender en España hay que ser un optimista de pelotas. Pero la cuestión de fondo es que creo, a mí una cosa que me preocupa en España es que nos da mucho miedo lo nuevo. O sea, somos un país en el que la innovación cuesta porque vemos el riesgo de ser los primeros en lugar de la oportunidad de ser los primeros en algo. Cada vez que surge algo nuevo queremos que alguien lo pruebe y valide a ver si no es una liada para luego nosotros meternos, ¿no? Y creo que tenemos mucha aversión al riesgo en todos los, yo lo veo en inversores, en clientes, esto se ve cuando lanzas una marca de gran consumo, un lineal de bebidas en España tiene 5 cosas, las marcas de siempre, los productos de siempre, te vas a Inglaterra y hay 17.000 productos distintos. Y eso tiene que ver con que la gente está dispuesta y deseando a probar cosas nuevas. En España cuesta mucho. Entonces, creo que es un cambio cultural el que hay que hacer y dejar de tenerle miedo a lo nuevo, porque si hubiéramos tenido miedo a todo lo que ha venido desde el siglo XVIII hasta ahora, pues seguiríamos probablemente viviendo en una especie de edad moderna casi medieval, y si hubieran pensado en esa época que la máquina de vapor o todo lo que ha surgido iba a quitar los puestos de trabajo a la gente que se dedicaba a lo que se dedicaba en aquel momento, ahora probablemente viviríamos mucho peor, tendríamos mucho más paro, y entonces la innovación pues, puede restar algunos puestos de trabajo, pero en neto, a la larga, genera muchísimos más puestos de trabajo, mucha más innovación y yo creo que mucho más desarrollo para las sociedades. Bueno, suscribo lo que dice Antonio, que hay que estar un poco chalado para emprender en España. Y yo diría, yo soy optimista, pero es que nunca le he visto el buen punto al ser pesimista, ¿no? Yo creo que el que está pensando siempre, cuando llegues a ese río cruzarás ese puente, ¿no? Joder, vamos a intentar resolver el problema de hoy y ya veremos si dentro de un año tenemos ese problema que tú intuyes, ¿no? Respecto al tema del empleo, bueno, en todo cambio de época, creo que estamos en ello, pues hay una reestructuración del mercado laboral y la inteligencia artificial, sin duda, indiscutiblemente, va a eliminar puestos de trabajo. Pero en paralelo, y creo que desde la educación lo estamos viendo, se están generando nuevas habilidades, se están generando nuevas necesidades al calor del ChatGPT, los prompts, ingenieros de prompts. Siempre que hay algo así como chulo, se le pone la palabra ingeniero delante, parece curiosísimo. Y bueno, yo lo que creo
es que, bueno, y además que un poco lo que se escribe, lo que he leído, que va a haber que la inteligencia artificial va a generar empleo neto en algún momento antes del 2030, pero creo que esto también, la pelota está en el tejado del mundo de la administración pública. ¿Qué se va a hacer para ayudar, la regulación que va a hacer para ayudar a esta reestructuración del mercado laboral? ¿Cómo va a potenciar esas habilidades para que puedan acompasarse a la nueva realidad tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Con lo cual, por supuesto, optimista siempre. Muy bien. O sea, que el liderazgo vuelve a ser relevante, ¿eh?, en la gestión del cambio también en nuestras organizaciones y las alianzas. Esto liga con la última pregunta que os quiero lanzar, ¿no? En este mundo de grandes escalas, donde el talento va a ser tan fluido y donde los desafíos son tan grandes, tú hablabas, Antonio, por ejemplo, de la alianza que hicisteis en un momento determinado, ¿no?, la colaboración con Pascual. ¿Qué papel creéis que va a jugar, ¿no?, la colaboración, las alianzas y las público-privadas? ¿Y qué papel pensáis que juega en toda esta transformación los modelos regulatorios? Wow, pues para mí es absolutamente clave la colaboración público-privada y es algo que creo que en España está, bueno, pues vamos a ponerlo en positivo, hay que mejorarlo mucho. Y de verdad creo que es fundamental, porque al final España ya está dentro de un ente que se llama Europa. Europa tiene un problema de burocracia brutal, compite contra China, contra Estados Unidos, contra otras zonas del mundo en las que esto funciona de otra forma y es mucho más ágil. Y creo que ojalá que la inteligencia artificial y que toda la tecnología que se está desarrollando ayude a simplificar todo y a agilizar todo. Pero es que para que eso ocurra hay que verlo en positivo. O sea, si nuestra reacción cuando surge una tecnología nueva enseguida es uy, qué miedo, a ver qué hago para no pasarlo mal, ¿no? O sea, yo creo que es al revés. O sea, oye, ha surgido una herramienta nueva, vamos a ver cómo la utilizamos para mejorar la vida de la gente. Y me da la sensación de que no tenemos muchas veces esa perspectiva. O sea, yo me he hartado de ver en LinkedIn posts de gente que dice si no utilizas inteligencia artificial te vas a quedar sin trabajo. Como, coño, no lo veas así. O sea, míralo desde la perspectiva de con inteligencia artificial puedes mejorar tu trabajo, agilizarlo, dedicarte a labores más creativas y menos tácticas y menos de marrones del día a día. O sea, ponlo en positivo para ti, para tu empresa y para tu entorno. Y creo que es el cambio de mirada lo que hace falta y en el sector público, pero por completo. Sí, yo sin duda la colaboración público-privada creo que hay mucho que hacer y ahora pondré un ejemplo. Diría también la privada-privada, de grandes corporaciones con compañías más pequeñas. Yo quiero decir que yo lo estoy notando. De 2 años para acá, nosotros lo estamos percibiendo como grandes instituciones o grandes empresas están abriéndose a colaborar, a intentar buscar cosas especiales que hacen compañías quizá un poco más pequeñas y tratando de trabajar de tú a tú sin ningún rubor, como un equipo de trabajo. Creo que el que no tenga ese mindset de colaborar, creo que le va a irregular en los próximos años. Y respecto a la público-privada, hace no mucho se localizó la Agencia Española de Supervisión de la Agencia Artificial en Galicia y en ese momento la Unión Europea todavía no había empezado a regular y estamos de alguna manera en la vanguardia, España, en algo de la inteligencia artificial. Bueno, confío en que los temas burocráticos de puesta en producción de esa agencia, que la esperamos como el maná, no nos hagan que cuando de verdad esté en actividad estemos a la cola de Europa, ¿no? Porque eso creo que es algo que nos penaliza a todos y en España desafortunadamente especialmente. Yo empezaba la charla diciendo que la innovación y la tecnología tienen contexto social y tienen valores, ¿no? Yo creo que en Europa, en el actual contexto, efectivamente podemos perder el rol que hemos jugado en el mundo en los últimos 40 años de ser el modelo de estado de bienestar, ¿no? Si no somos capaces de encontrar cómo lideramos esta transición de manera que preservemos aquello mejor de nuestra sociedad y ahí seguro que va a ser necesaria la colaboración público-público y público-privada. Yo creo que nos llevamos en la mochila optimismo, la importancia del liderazgo y de la aproximación emocional a las cosas, la capacidad de conectar con la gente para disipar miedos ante la gestión del cambio y la necesidad de hablar, conectar, escucharnos y aprender. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.